Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Paula Emilia Rivas, R1 de Cirugía General, y tengo el agrado de presentarte el siguiente tema de investigación: apego del cirujano a las guías de Tokio 2018 en el manejo, diagnóstico y resultados del tratamiento de la colecistitis aguda. Dios ha concedido a la humanidad la capacidad de investigar. Está en nosotros que sea una herramienta para crear un mundo mejor y facilitar el bienestar integral de todos los seres humanos. Roberto Hernández Sampieri. Planteamiento del problema. ¿Qué es la colecistitis aguda? La colecistitis aguda es la inflamación aguda en la vesícula biliar. La causa principal es la colelitiasis, que a su vez es el estado de enfermedad más común que afecta a la vesícula biliar y el árbol biliar. El acontecimiento primario para la formación de cálculos biliares es la sobresaturación de bilis con colesterol. Cuando se supera la solubilidad del colesterol, se forman cristales. Por último, la motilidad anómala de la vesícula provoca el estancamiento de la bilis y ofrece más tiempo para que los solutos se precipiten. Hay dos factores que van a determinar la progresión del cuadro clínico de colelitiasis: el grado y la duración de la obstrucción. Si la obstrucción es parcial y de corta duración, el paciente va a sufrir un cólico biliar. Si la obstrucción del conducto cístico es completa y de larga duración, va a incrementar la presión vesicular de forma considerable, causando irritación de la mucosa vesicular y una respuesta inflamatoria aguda secundaria. Ese hecho, unido a la disminución del flujo vascular de la pared, secundario a su vez a la distensión, hace que el paciente finalmente sufra un cuadro de colecistitis aguda. El síntoma principal de la colecistitis aguda es el dolor abdominal agudo. Se trata de un dolor localizado en el hipocondrio derecho que es constante, de larga duración, generalmente superior a 5 horas, que típicamente se irradia la espalda y se acompaña frecuentemente de náusea, vómitos y fiebre que oscila entre 37 a 39 grados Celsius. Al examen físico se evidencia la hipersensibilidad en el hipocondrio derecho y el signo de Murphy es positivo, es decir, que se detiene la inspiración a la palpación profunda del área subcostal derecha. En pacientes ancianos, especialmente si son diabéticos, el cuadro puede ser atípico, con ausencia del dolor abdominal. Algunos signos físicos como inestabilidad hemodinámica, fiebre alta, acidosis o ilio indican mayor gravedad del cuadro y debería descartarse la presencia de una colecistitis gangrenosa y o perforada. En casos graves puede desarrollarse ictericia. A nivel laboratorial podemos encontrar leucocitosis ligada con neutrofilia y un incremento de la PCR. El recuento de leucocitos generalmente se mantiene entre 12.000 a 15.000 células por milímetro cúbico, y una leucocitosis de arriba de 20.000 células por milímetro cúbico va a sugerir una forma de colecistitis complicada. A menudo hay incremento leve de la actividad de la aminotransferasa y amilasa. Debido a que el ultrasonido es un estudio no invasivo, de fácil uso y costo efectivo, se considera el estudio de imagen de primera línea para el diagnóstico de colecistitis aguda. Tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 80%, y a pesar de que es una técnica dependiente del operador, tiene un valor predictivo positivo del 92%. En cuanto al tratamiento, debe incluir fluidoterapia adecuada, antibiótico-terapia y analgesia, y el tratamiento definitivo siempre va a ser quirúrgico. La colecistectomía videolaparoscópica se considera el tratamiento de elección para la colecistitis sintomática debido a varias ventajas asociadas con baja morbilidad, poco operatorio, menor estancia hospitalaria y mejores efectos estéticos en comparación a la cirugía abierta. La colecistitis aguda es una enfermedad que tiene una prevalencia global del 10 al 15% y constituye la segunda causa de dolor abdominal agudo después de la apendicitis. Se presenta como consecuencia de la colelitiasis en el 90-95% de casos, con predominancia en adultos y ancianos en una proporción de 3:1 al comparar la incidencia en mujeres y hombres. La colecistitis es un problema sanitario en términos de morbilidad, impacto social e impacto en la calidad de vida del paciente que la padece. A pesar de lo anterior, generalmente el diagnóstico y tratamiento se realiza de acuerdo a la experiencia personal.
Es por ello que en la actualidad se apoya el uso de guías de práctica clínica, que son estrategias implementadas para garantizar el manejo estandarizado de los pacientes y de esta forma optimizar la atención brindada. Las guías de Tokio fueron elaboradas con el objetivo de aumentar la especificidad y certeza de diagnóstico en pacientes con colangitis y colecistitis aguda. Desde su elaboración, estas guías han sido ampliamente adoptadas no solo en la práctica clínica, sino también en el ámbito de la investigación. Los criterios diagnósticos y escalas de severidad incluidas en las guías son producto del consenso alcanzado entre expertos globales en la Tokyo Consensus Meeting realizada en 2007. Basado en estudios que indican que la vida media de una guía clínica es de más o menos 5 años, la primera versión de las guías, producida en 2007, fue revisada y actualizada en 2013 y posteriormente en 2018. En cada actualización, la sensibilidad y especificidad de las guías para establecer un diagnóstico definitivo de colecistitis aguda aumentó progresivamente hasta 91.2% y 96.9% respectivamente. De acuerdo a lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el grado de concordancia entre el diagnóstico y tratamiento hecho por los cirujanos del Hospital Roosevelt y las guías de Tokio 2018? La realización de esta investigación es importante, ya que la colecistitis es un problema sanitario a nivel mundial para el cual existe una amplia variabilidad en el diagnóstico y manejo apropiado. En las guías de Tokio se describen algoritmos secuenciales para facilitar la evaluación y tratamiento oportuno. Sin embargo, estas guías son poco difundidas en nuestro medio. Finalmente, cabe destacar que a nivel nacional o regional no se han realizado estudios enfocados en demostrar el apego de los cirujanos a estas guías. El objetivo general de la investigación es evaluar el grado de apego del cirujano a las guías de Tokio 2018 en el diagnóstico de colecistitis aguda en adultos. Los objetivos específicos son 4. El primero consiste en describir las características epidemiológicas, clínicas, de laboratorio e imagenológicas de los pacientes con dolor abdominal agudo secundario a colecistitis aguda. El segundo objetivo específico es determinar la sensibilidad de aplicación de las guías de Tokio 2018 para el diagnóstico de colecistitis aguda de acuerdo a los hallazgos intraoperatorios y los resultados de anatomía patológica. El tercer objetivo específico es determinar el porcentaje de concordancia entre el manejo realizado y la recomendación de las guías de Tokio. Como objetivo específico final, tenemos calcular el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo de las guías de Tokio 2018 respecto al diagnóstico según los criterios establecidos en la guía y los resultados de anatomía patológica. La investigación se realizará en el Hospital Roosevelt en el periodo de 2022 a 2024 como requisito para optar al título de maestría en Ciencias de la Salud con especialidad en Cirugía General. Marco contextual. En la última década se han realizado diferentes estudios relacionados con la aplicación de las guías de Tokio a nivel internacional. A partir de estos estudios se ha podido determinar que las guías de Tokio son útiles para predecir la morbimortalidad en pacientes con cuadro de colecistitis aguda. Independientemente del tratamiento aplicado, el resultado de los pacientes es excelente al aplicar estas guías. Y se ha demostrado que incluso en individuos con diagnóstico presuntivo de colecistitis aguda, de acuerdo a las guías de Tokio, la patología postoperatoria confirma el diagnóstico en 84% de casos. Marco metodológico. El estudio a realizar es un estudio de diseño observacional analítico longitudinal, específicamente un estudio prospectivo de cohorte. Población y muestra. El universo de la investigación va a estar constituido por pacientes que consultan a la emergencia de cirugía de adultos del Hospital Roosevelt con un cuadro de abdomen agudo. La población va a consistir en los pacientes con abdomen agudo que fueron diagnosticados con un cuadro de colecistitis aguda. Y la muestra va a determinarse a partir de la realización de un muestreo no probabilístico de casos consecutivos a quienes se les realice diagnóstico de colecistitis aguda.
Los pacientes a incluir en la muestra deben ser pacientes que cursen con colecistitis aguda, a quienes se les realicen tanto estudios clínicos como de laboratorio y de imagen y que fueran ingresados para tratamiento en las instalaciones del hospital. Se excluirán a los pacientes a los cuales no pueda brindarse un seguimiento apropiado durante su estancia hospitalaria, así como los pacientes que fallezcan durante el manejo de la enfermedad. Variables. Las variables a utilizar en el estudio se agruparán en diferentes grupos. El primer grupo incluye la macrovariable de caracterización epidemiológica para describir las características principales de los individuos incluidos en la investigación. Se caracterizará la presencia de comorbilidades, el índice de Charlson, la clasificación de ASA, además de constatar la edad y sexo del paciente. El segundo grupo de variables incluye los criterios diagnósticos para colecistitis aguda de acuerdo a las guías de Tokio 2018. Se incluyen entonces 4 macrovariables en este grupo. La presencia de signos locales de inflamación, es decir, la presencia del signo de Murphy, de masa palpable y de dolor a la palpación. La segunda macrovariable en este grupo representa los signos sistémicos de inflamación, que consisten en la presencia de fiebre, elevación de PCR y leucocitosis. Además, también se incluyen la presencia de signos ultrasonográficos indicativos de colecistitis aguda, es decir, el engrosamiento de la pared vesicular, el aumento del tamaño de la vesícula biliar, la presencia de una colección perivesicular y la presencia de un cálculo impactado en la vesícula biliar. La cuarta macrovariable va a estar representada por la severidad de la colecistitis aguda, es decir, la clasificación del cuadro agudo presentado por el paciente en leve, moderado y severo. Como tercer macrovariable tenemos el tratamiento específico. Será importante para la investigación definir el tratamiento general brindado al paciente que cursa con colecistitis aguda, el momento en el que el paciente es sometido a cirugía y qué tipo de tratamiento definitivo se le brinda, si es por vía laparoscópica, si es por vía abierta o si es manejo conservador. En el siguiente grupo de variables se incluyen los hallazgos transoperatorios y el diagnóstico anatomopatológico, ambas variables útiles para determinar si finalmente el paciente cursaba con un cuadro de colecistitis aguda. A partir de los últimos 2 grupos de macrovariables se buscará conocer la evolución clínica del paciente. Queremos conocer si el paciente desarrolló algún tipo de complicación postoperatoria y cuál fue la condición del paciente al momento de egreso. Recolección de datos. Para recolectar la información necesaria para desarrollar la investigación presentada, se utilizará una boleta de recolección de elaboración propia. La toma de datos se va a iniciar desde el momento en que el paciente ingresa a la emergencia del Hospital Roosevelt. Se obtendrán los datos de laboratorio, ultrasonido hepático y de vías biliares. Se evaluarán los resultados trans y posoperatorios obtenidos y se seguirá al paciente desde su ingreso con evaluaciones cada 24 horas o antes si el paciente lo requiere hasta el momento de egreso. En la pantalla puede observarse un ejemplo de la boleta de recolección a utilizar en la presente investigación. Deberá indicarse primero el número de registro y el número de boleta a utilizar. Posteriormente vamos a proceder a llenar los campos indicados. Primero está la sección de caracterización epidemiológica y las siguientes secciones van a venir representadas por el manejo y diagnóstico de la colecistitis aguda de acuerdo a las guías de Tokio. Primero será importante definir si el paciente cursa o no con un cuadro de colecistitis aguda y la severidad del cuadro. Posteriormente, debemos determinar el tratamiento general que se le brindó inicialmente al paciente, incluyendo la utilización de fluidoterapia, manejo electrolítico, analgesia y antibiótico-terapia. Además, debemos indicar el tratamiento específico al que fue sometido el paciente, si fue sometido a cirugía o no, el momento de la cirugía, si fue temprana o si fue tardía, y el procedimiento realizado, si fue una colecistectomía por abordaje videolaparoscópico o abierto. Y también debemos indicar en la boleta los hallazgos transoperatorios identificados al momento de la cirugía con fines de caracterización.
La última sección de la boleta de recolección de datos fue elaborada con el fin de conocer la evolución de los pacientes durante su estancia hospitalaria. Se divide en 6 secciones que incluyen la terapia antibiótica específica, el desarrollo de complicaciones trans y postoperatorias, la necesidad de reintervención, el diagnóstico anatomopatológico y la condición de egreso del paciente. Procesamiento y análisis de datos. Para la realización de dichos procedimientos, se creará una base de datos mediante la consignación electrónica de la información recopilada en SPSS de IBM. Las variables cualitativas se resumirán en frecuencias absolutas y porcentajes y se harán tablas de contingencia con cálculo de la prueba chi cuadrado y estimación del tamaño del odds ratio. Finalmente, se calculará la sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo de las guías de Tokio mediante la elaboración de tablas 2x2. El presupuesto necesario para llevar a cabo la investigación será en promedio de 10.635 quetzales, incluyendo el análisis estadístico, los recursos físicos y materiales y los recursos económicos necesarios para llevar a cabo la investigación durante un periodo de 365 días. Cronograma de actividades. La investigación se realizará en un periodo aproximado de 5 años. En el primer año se elaborará el anteproyecto y el protocolo. En el segundo año se iniciará el trabajo de campo para finalizarlo en 2024. El informe final y la aprobación del mismo se llevará a cabo en 2025, correspondiente al cuarto año de investigación, y finalmente, en el quinto año, correspondiente a 2026, se realizará la defensa de tesis del mismo. A partir de lo antes expuesto, podemos determinar que la investigación será útil no solo para el personal hospitalario, sino para la población guatemalteca en general. Mediante la investigación podremos conocer la realidad nacional sobre la colecistitis aguda, conoceremos la incidencia, la magnitud, el impacto económico y otras características epidemiológicas importantes que al momento se desconocen. Podremos también determinar si las guías de Tokio que han sido aplicadas en diferentes países son aplicables en nuestro medio. De lo contrario, podremos estandarizar un protocolo diagnóstico y terapéutico para la colecistitis aguda en el Hospital Roosevelt, de acuerdo a los recursos económicos, el recurso humano y también, a la vez, siendo un hospital de referencia a nivel nacional, aplicar este protocolo diagnóstico en otros hospitales. En el ejercicio clínico lo habitual es tener que tomar múltiples decisiones en poco tiempo y bajo la presión de diferentes factores ambientales. Es por ello que la investigación mediante la elaboración de un protocolo de atención en pacientes con colecistitis aguda permitirá mejorar la atención de los pacientes que consultan por esa patología y también otras patologías en lo que es la emergencia, ya que permitirá optimizar el tiempo y los recursos. Finalmente, el estudio también será importante para servir de base para futuras investigaciones, directamente con el mismo enfoque o bien que busquen evaluar otros aspectos relacionados, como por ejemplo la aplicación de diferentes guías de atención en lo que es la práctica hospitalaria. Para la elaboración del protocolo de investigación fueron revisadas diferentes fuentes de información, impresas y electrónicas, y la mayor parte de información fue recopilada a partir de las guías de Tokio publicadas en 2018. Muchas gracias por su atención, espero que el video haya sido de su agrado y espero poder presentar un nuevo video con la realización de la investigación y resultados de la misma.